ADN de líder. Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a ADN de Líder, su podcast de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Mi nombre es Pablo M. Cosío y como cada semana es un placer estar acá con ustedes, ahora en un set diferente porque estamos con un invitado muy especial en unas oficinas que la verdad es que a nosotros nos llena mucho de pasión estar acá. Son bellísimas, a ver si nos dan el permiso de hacer algunos clips para poder mostrárselo al mundo. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestros locutores, a mi queridísima Mariana Fuello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Fuello, estoy sumamente emocionada, feliz y honrada de poder estar aquí con ustedes. Y pues, ahorita les voy a leer un poquito la semblanza, pero antes, Héctor, ¿cómo estás? Excelente. Justo me encanta que desde ayer estamos grabando, entonces ya tenemos este ritmo, andamos on fire. Pero Fuellito, por favor, lee la semblanza. Claro que sí, hoy tenemos un invitadazo de primer nivel, estoy sumamente emocionada. Y pues tenemos a Alejandro Preinfach, que es un ejecutivo de talla global con más de 20 años de experiencia en Siemens, donde ha forjado una carrera que lo ha llevado a liderar operaciones en Costa Rica, Alemania, Rusia, Guatemala y México. Es ingeniero eléctrico por la Universidad de Costa Rica. Complementó su formación con programas de posgrado en Harvard, MIT, Stanford, la Universidad de Michigan y Singularity University, adquiriendo un enfoque integrador entre tecnología, vanguardia y visión estratégica. Desde el 1 de julio del 2020 funge como presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y Caribe, y simultáneamente es el vicepresidente ejecutivo de Industrias Digitales. Bajo su mando, la filial ha duplicado sus ingresos, ampliando a 8 plantas de manufactura y elevando al 50% el contenido local de sus productos, fortaleciendo cadenas de suministro nacionales y generando miles de empleos indirectos. Es un actor clave en la Agencia Industrial Mexicana, ya que preside la Comisión México 4.0 del CONACYM. Impulsa la adopción de Industria 4.0, alineando inversiones y cooperación tecnológica entre ambos países, y aporta una voz en el Consejo de Empresas Globales, donde colabora con gobierno y sector privado para mejorar el entorno regulatorio y promover la innovación. Su compromiso con el ecosistema emprendedor lo ha convertido en uno de los top 100 mentores de Endeavor y en panelista habitual de foros sobre liderazgo e innovación. Reconocido como uno de los 10 CEOs Changemakers más disruptivos de todo México y seleccionado entre los 300 líderes más influyentes por la revista Líderes. Alejandro Preinfach combina un liderazgo humanista basado en la autenticidad, la escucha activa y la ampliación que ha impulsado los proyectos desde gemelos digitales, metaverso industrial e inteligencia artificial en sectores como automotriz, químico, farmacéutico y energía. Defensor del nearshoring, ha coordinado inversiones de más de 2,000 millones de pesos en nuevas plantas, convencido que la digitalización y la sustentabilidad son motores de la competitividad y el bienestar social. Un gusto, un honor tenerte aquí, Alejandro. Así que ahorita hablé un poquito de toda tu trayectoria, pero pues podrías contarnos un poco de cómo empezaste y cómo surgió toda esta magia de Siemens. Claro, no, pues muchísimas gracias primero por la entrevista, por venir y platicar con ustedes, con nuestro auditorio. Encantado y por supuesto abierto a poder compartir experiencias y platicar de todo este camino. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, pues empecé mi viaje en Siemens hace 32 años en Costa Rica y desde ese momento pues ha sido una carrera muy, muy apasionada, o sea, un día a día muy interesante, generando mucho impacto para clientes, para empleados, colegas. Ha sido, yo diría, un viaje sumamente enriquecedor. Alejandro, para nosotros es un gusto tenerte por acá. Como bien lo mencionaba Fuellito, pues tienes una trayectoria impresionante. La verdad es que para mí una de las primeras preguntas que sería fundamental es entender esta cuestión multicultural, internacional. Como bien lo mencionaba Fuellito, pues has tenido experiencia en otros países, ¿no? Y la verdad es que para mí es muy interesante escuchar sobre todo países tan diferentes como Alemania, por ejemplo, que si lo piensas con Latinoamérica dirías es algo completamente diferente, pero me encantaría que nos pudieses contar un poco cómo ha sido, bueno, cómo fue esa experiencia
Y sí, ¿cuáles serían estos consejos que tú nos podrías dar para estos entornos multiculturales, tal vez incluso hasta complicados para algunos? Sí, mira, es una de las cosas que me atrajo de la empresa desde el principio. Claro. O sea, yo crecí, estudié en Costa Rica y empecé en Siemens allá, pero pues era una aspiración poder entrar a una empresa líder en tecnología, con una altísima reputación, tecnología de vanguardia, pero además presencia global, 192 países. Entonces era como abrir las puertas al mundo. O sea, claro que me moría de ganas de entrar a Siemens. Y entré siendo estudiante de universidad. O sea, empecé como estudiante de ingeniería eléctrica haciendo la tesis o el trabajo final de graduación, programando un sistema para la industria cementera, para un sistema de visualización, y entonces tuve contacto con expertos de primera línea, una gran calidad humana. Soy una persona muy curiosa, entonces me gusta la tecnología, me gusta aprender y me gusta conocer lugares, países. Entonces era como que el match perfecto así de tecnología. Claro. Grandes colegas, o sea, grandes personas que me ayudaron a conocer, pues no solo la tecnología, sino la empresa. Entonces, en esos primeros 6 meses que estuve haciendo la tesis como estudiante, pues me enamoré de la empresa y finalmente cuando ya terminé el proyecto, a las 4 semanas me llamaron de que se había abierto una plaza en otra área, pero no donde yo había estado, pero dije, bueno, no es lo mismo, pero es la misma empresa y me gusta y ya la conocí y encantado. Entonces fue para mí una súper noticia de que se había abierto una plaza en una empresa que yo me moría de ganas por estar. Claro. Y entonces al poco tiempo, o sea, a los 5 meses de haber entrado, se abrió una oportunidad de estar en Alemania, que es la casa matriz, para proyectos de telecomunicaciones de Europa del Este. Entonces yo atendía desde Alemania a clientes de Europa del Este y resulta que con uno de estos clientes grandotes en Rusia nos ganamos un proyecto importante y entonces me mandaron para allá a administrar también el proyecto. Entonces claro, tuve la experiencia, sí. además de Alemania, pues de trabajar en Rusia. Sí, también muy diferente. Y luego regresé a Costa Rica, me fui a Guatemala 3 años, vine a México 6 años, luego fui a Alemania otra vez a otra función, más al área industrial de Siemens para conocer, digamos, otra faceta que no había conocido antes, y luego ya regresé a México. En México tengo más de 20 años en las dos etapas. Entonces, lo de multiculturalidad es súper interesante porque claro, sí enriquece, sí te hace conocer culturas, no como turista de que vas hay unos días y regresas, sino convivir realmente en el trabajo, en el día a día, cómo funciona. Y conoces la gente, conoces el idioma y conoces la cultura, y luego aprovechar eso para ser pues, más eficiente y transmitir ese conocimiento ha sido no solo muy valioso, sino muy enriquecedor. O sea, me ha llenado mucho esa experiencia. Claro. O sea, si yo digo, bueno, he estado 32 años en la empresa, se oye como que una eternidad. O sea, yo cuando empezaba escuchaba que la gente decía, oye, sí, tengo 10, 15 años en la empresa. Y yo decía, hijo, no, bueno. Yo jamás, por favor. Eso es eterno. Bueno, y ahora digo, tengo 32 y además feliz, contento, con una, digamos, gran satisfacción de haber podido conocer personas increíbles, negocios, países, lugares, culturas. Entonces yo siento que he estado como que en diferentes empresas en cada una de las experiencias que he tenido y ha sido cero aburrido el camino. Claro, y ahora hablando desde la multiculturalidad, pero tal vez desde la cuestión de la educación, porque sabemos que pasaste por universidades que tienden a ser, la verdad, que también multiculturales por su naturaleza de prestigio, ¿no? Me gustaría que, tanto hablando de Siemens como de estas pues cuestiones educativas, académicas, ¿cómo crees que estas experiencias multiculturales enriquecen tanto el ámbito profesional como el académico? Bueno, soy una persona muy curiosa, o sea, me gusta aprender y conocer cosas nuevas, gente interesante, gente nueva. Entonces sí, los cursos, experiencias que he tenido en universidades en Estados Unidos o en Europa, además de la de Costa Rica donde estudié, enriquecen para mí en varios sentidos. O sea, por un lado, sí el contenido académico, o sea, lo que aprendes de profesores que son los que escriben los libros de las últimas novedades, de conceptos, tecnologías y así. Claro. Que eso es interesantísimo. Sí. Pero por otro, los compañeros que están en el curso, ahí para mí es mitad y mitad. O sea,
es muy interesante conocer las experiencias y lo que aportan los demás, casi igual o más a veces que los mismos profesores. Entonces te generan una red de contactos para después hacer cosas a futuro muy, muy interesantes, muy valiosas. Entonces para mí son las dos cosas, ¿no? Lo que aprendes en sí y la gente que conoces. Claro, por supuesto. Igualmente, todas estas experiencias que tuviste en universidades impresionantes como Harvard y el MIT y Stanford, ¿cómo dirías que afectaron tu visión en la digitalización industrial ya dentro de México? Uy, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, al exponerte a escuchar no solo la teoría, sino la implementación, cómo empresas han aplicado estas nuevas tecnologías, además de lo que nosotros ya hacemos en Siemens. Entonces, es muy interesante ver cómo pudieras aplicar lo que aprendiste en Siemens o en lo que hacemos con nuestros clientes. Entonces sí yo creo que no cambia la perspectiva, pero sí la enriquece. O sea, te abre un poco más el panorama de decir, bueno, aprendes casos de éxito y dices, bueno, esto lo puedo replicar. O sea, yo creo que de estos cursos o experiencias, 2, 3 cosas que realmente tomes y las apliques, ya ganaste. O sea, ese es para mí como que la medida. Y sobre todo, cambies en cómo haces las cosas. O sea, para mí, cursos interesantísimos por ejemplo, de digitalización, que hablabas ahora de tecnología. Interesantísimo, porque, digamos, te expones a cómo se está aplicando la tecnología en resolver retos de la humanidad, o sea, en diferentes campos. En nuestro caso, en la industria, cómo podemos aprovechar inteligencia artificial generativa para resolver retos que tiene la industria de una manera mucho más ágil, ya sea internamente en la empresa, cómo resolver, cómo hacer más ágil la interacción con los clientes, y la otra, con los mismos clientes, cómo hacerlos más exitosos a través de tecnologías. Y este tipo de cursos pues, te dan herramientas para poder ser más efectivo en eso, o sea, tener más ejemplos, más casos de éxito de cómo implementarlo. Y la otra es que no estás solo, o sea, tenés empresas, conoces otros colegas que están en el mismo camino y entonces puedes compartir ideas y ver también experiencias buenas y malas. O sea, aprende uno mucho también de los errores, de las fallas, de cómo no hacer las cosas. No nada más de lo que sale bien, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, aprendes más de los errores, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y esa es una. Y la otra es el equipo de trabajo. O sea, es una combinación. El equipo, la gente que tenemos en Siemens es valiosísima, con muchísimo conocimiento, y eso enriquece mucho la experiencia. O sea, yo aprendo cada día a todos los expertos que tenemos acá. Oye, Alejandro, te quería preguntar, o sea, me encanta que ya tocamos una parte, o sea, del equipo de trabajo, y también está padrísimo que te desenvuelves de que, wow, se nota que dominas tu industria. Y te quiero preguntar, en cuanto al equipo de trabajo, normalmente, bueno, platicando con diversos líderes, como que en general se engloba la idea de decir, busca personas mejores que tú, y tú como Alejandro, ¿cómo es tu criterio para crear ese equipo de trabajo y lograr que ese equipo de trabajo pues te lleve hacia las estrellas? Yo creo que son 2 cosas importantísimas que reflejan un poco la cultura que tenemos en la empresa. La primera es la actitud, o sea, la mentalidad que tiene la persona de crecimiento. O sea, buscamos personas que quieran aprender, con hambre de saber, de conocer, y con esa curiosidad, pues que tenemos muchos acá para estar aprendiendo de nuevas tecnologías. Entonces la primera yo creo que es la actitud. O sea, no nacemos aprendidos. O sea, puede ser que no seas el más experto en la tecnología que estamos buscando, pero si tienes la actitud correcta, se puede aprender. Y la otra es la colaboración. O sea, el trabajo en equipo es vital. O sea, puede ser el más experto en el mundo en un tema, pero si no estás dispuesto a compartir y a trabajar en equipo, pues no funcionas en un entorno como estos donde trabajamos juntos. En México somos más de 7,000 colaboradores, en donde generamos muchísimo más valor trabajando juntos, inclusive no solo adentro de la empresa, sino también con socios, con el ecosistema, para poder generar mayor impacto. Entonces yo creo que son esas 2 cosas como vitales para poder tener éxito en la empresa y poder estar satisfecho con lo que estás haciendo. Y esta parte de la mentalidad, dirías que, o sea, no sé,
ya en tu puesto de trabajo, en tu día a día, ¿cómo has logrado desarrollar esta mentalidad para pues mantenerte firme y mantenerte como enfocado en momentos de presión y momentos de dificultad? ¿Cómo le hace una persona normal, un chavo de 18 años, para ir forjando poco a poco esa mentalidad, esa hambre? Mira, yo creo que es, o sea, independientemente del puesto, de los años que tengas en la empresa, pues sigue siendo igual. O sea, yo me siento la misma persona cuando empecé como estudiante en Costa Rica hace 32 años, a como estoy hoy. O sea, me encanta aprender nuevas tecnologías, me encanta interactuar con colegas expertos en un tema, o inclusive con los clientes que tienen retos y aprendemos mucho de ellos. Y ese viaje ha sido muy satisfactorio para mí. Entonces, pues el consejo es, o sea, que te tiene que gustar eso. Tienes que ser una persona curiosa y que tenga satisfacción en aprender cosas nuevas y en ver el impacto que generas. Si eso te apasiona, pues entonces vas a entrar, vas a tener éxito en lo que sea que emprendas. Buenísimo. Ahora, a mí me gustaría muchísimo que pudiésemos también platicar, Alejandro, sobre tal vez prejuicio que pueda haber precisamente con los latinoamericanos enfocados tal vez en corporativos o ya en cuestiones internacionales. Muchas veces está este prejuicio de que el latinoamericano, pues justo como viene de Latinoamérica, es menos contra los europeos, contra los estadounidenses, contra pues cualquier otra persona que puede tener como esa tecnología, esas herramientas mucho más a la mano, como que pueden llegar a ser más expertos en ese sentido. ¿Qué dirías tú que fue ese determinante? O sea, ¿dirías que es esa misma actitud o hay algún otro factor que sea determinante para que tú, como latinoamericano, lograses sobresalir y justo que te pudiesen llevar a otros entornos pues, internacionales? Pues yo creo que en general sí existe esa percepción, pero infundada. O sea, tenemos, por ejemplo, en México una fuerza laboral, un recurso humano muy capacitado. O sea, se gradúan más ingenieros en México que en Alemania, por ejemplo, al año. Tenemos una población muy joven, 29 años en promedio, versus Japón casi 50. O sea, tenemos muchos elementos que nos dan una ventaja competitiva versus a otros países, versus otros lugares, otras regiones. Pero no las tenemos que creer. O sea, tenemos que tener la confianza de que somos no solo iguales, sino en muchas cosas hasta mejores que cualquier otra persona en el mundo. Con la actitud adecuada, con la disciplina adecuada, podemos llegar hasta donde queramos. Entonces, o sea, yo creo que muchos son límites autoimpuestos, más que límites reales que existen. Y hoy más que nunca yo veo una tendencia importante en el mundo, de las empresas de todos los tamaños, hacia la diversidad. O sea, la diversidad hace equipos más fuertes. Claro. No solo, digamos, diversidad de género, sino también de nacionalidad, de edad, en fin, de todo tipo. Y eso hace que existan líderes pues ya prácticamente de todas las nacionalidades. O sea, no está restringido a que tienes que ser de cierta nacionalidad o haber vivido toda tu vida en cierto lugar para poder ser exitoso en lo que hagas. Claro. Es más, yo creo que es más lo que tú mismo te autoimpones o tu misma confianza de cómo te puedas ir desarrollando. ¿Crees que es mucho de creencias? ¿Qué es lo que tú piensas? Pues yo creo que por un lado sí, esta mentalidad de crecimiento, lo que hablábamos. Claro. Y por otro lado, que hagas un buen match con lo que quiere la empresa, o sea, con lo que busca la empresa, o sea, hacia dónde va. Pues en nuestro caso, empresa de tecnología, de vanguardia, que te tiene que gustar eso en primera instancia. Claro. Y luego el impacto que generas con los clientes, con los empleados, y eso también te tiene que llenar. Si eso no es tu tema, pues entonces habrán otras empresas que se adapten más a lo claro, que tú buscas. Por supuesto. Entonces yo creo que esa combinación también es importante. Okay. Porque bueno, pasas más tiempo
en el trabajo que con cualquier otra relación en tu vida, o sea, Claro que con sí, tu claro. familia, que con tus amigos, entonces tienes Que que... tu esposa, ¿no? Ves más a tu compañero. Sí, que no. le cambias la cara de, ay, mi amor, Arturo, no. Sí, claro, por eso tienes que estar, pues tienes que estar satisfecho, Claro. o sea, con lo que hagas, pues sí, tal cual. ¿Y podrías compartirnos una decisión en concreto o un proyecto que has realizado dentro de Siemens en tu gestión que ha sido lo que te ha generado más orgullo? Mira, yo creo que sí hay una importante que me llena de satisfacción y fue en una época bien complicada. A mí no me nombraron CEO en pandemia. O sea, yo empecé en julio y la pandemia pues había iniciado en marzo, más o menos. Entonces, pues tenía el reto de, digamos, no solo conocer o estar cerca de todos los colaboradores, porque los conocía, pero en otra función, sino también como empresa podíamos apoyar, cuidar a la gente en una situación muy delicada, ¿no? Y entonces desarrollamos una mecánica, una dinámica con el equipo de liderazgo, o sea, no fui solo yo, pero todo el equipo de liderazgo, de una preocupación genuina por el bienestar de todas las personas. Y entonces eso incluyó asegurar vacunaciones, asegurar atención hospitalaria en casos críticos de enfermedades, asegurar traslados, camas, en fin, todo lo que pudiéramos como empresa para poder pues mitigar el impacto de COVID. Entonces tuvimos por más de 2 años, prácticamente desde que me nombraron, por más de 2 años, reuniones diarias en la mañana con todo el equipo de liderazgo, incluyendo las áreas de salud, para revisar los temas de cuidado de la gente y cómo podíamos apoyar, dónde teníamos casos críticos, dónde teníamos enfermedades, cómo podíamos mitigar contagios, si había alguna tecnología que podríamos implementar para ser más eficientes y poder también apoyar a nuestros clientes. O sea, tuvimos miles de cursos también en línea, o sea, migramos rápidamente a medios digitales para poder atender a nuestra gente y a los clientes en seguir operando, porque pues eran industrias críticas, no podíamos dejar de comer, necesitábamos luz, necesitábamos salud, o sea, todo eso necesitábamos en pandemia. Entonces, yo creo que esa fue pues una decisión no mía, sino más bien del equipo de liderazgo de invertir tiempo y estar todos los días revisando nuestra situación de casos y cómo poder ayudar a la gente de la mejor manera. Y eso fue por 2 años. Y viendo en retrospectiva, creo que eso fue algo, pues, un tiempo sumamente bien invertido, porque pues no solo decimos que la gente es lo más importante, sino que lo demostramos con hechos, o sea, más que con palabras. Claro. Y eso también pues genera mucho aprecio de la gente, ¿no? En general, viendo que la empresa realmente estuvo detrás de que todos estuviéramos lo mejor posible, si no bien, porque sí, claro que tuvimos casos de enfermedades, pero a pesar de eso, pues que la atención fuera lo mejor que pudiéramos hacer. Que aparte me encanta porque justo aquí tenemos el premio de empresa socialmente responsable y sé que de hecho Siemens tiene varias pues iniciativas, no solamente ambientales, que igual si nos las quieres mencionar, genial, pero también sé que tienen cuestiones sociales. Hablando precisamente con estudiantes, me gustaría que pudiésemos mencionar también la cuestión de los apoyos con estudiantes, pero bueno, platícanos un poco de estas iniciativas, aprovechando. Sí, no, la empresa socialmente responsable nos acaban de dar el reconocimiento este año. Llevamos 17 años consecutivos con el reconocimiento, o sea que no es de la noche a la mañana. Sí, claro, buena racha. No es de la noche. Sí, no es de un día para otro, pero claro, nos llena de orgullo tener ese tipo de reconocimientos. Claro. ¿Qué hacemos de acciones sociales? Muchísimas, o sea, hacemos acciones para el medio ambiente, o sea, somos una empresa no solo sustentable, sino que ofrecemos soluciones de sustentabilidad para reducir las emisiones de CO2, circularidad en recursos, en agua, reducir desperdicios en nuestras plantas y las de nuestros clientes también, o sea, lo hacemos para los dos, ¿no? Y también nos enfocamos muchísimo en educación,
O sea, hablando de estudiantes, o sea, tenemos Sí, programas adentro de la empresa para colaboradores de más de 180,000 cursos de todos los temas y se invierten más de 400 millones de euros al año en educación. O sea, es una inversión gigantesca. Sí, así es. Pero además, con estudiantes tenemos acuerdos con la mayoría de universidades y estados del país para certificarlos en últimas tecnologías, en software industrial, en automatización industrial, en electrificación. O sea, tan solo el año pasado tuvimos más de 30,000 estudiantes en México certificados en últimas tecnologías. Entonces, para que las conozcan y cuando ya terminen sus carreras, tengan ese conocimiento para ser más empleables, digamos, con las industrias, ¿no? Claro, que no salgan y sea como, no sé nada, Sí, ¿no? sí, Esto no lo vi en la escuela. Sí. Es más, les damos hasta licencias de software que se las pueden llevar por un tiempo con su empleador, o sea, las pueden Qué usar interesante eso. ya de inicio. Entonces, digamos que es un apoyo bastante claro, integral, por o sea, supuesto. estamos sembrando talento digital para el futuro. Claro, por Wow. supuesto. Oye, Alejandro, ahorita que mencionaste esta parte bueno, se nota cañón de que a leguas que tienes esta parte humanista, y te quiero preguntar, creo que toda esta parte humanista o todos los valores de la empresa van acorde con los líderes, y te quiero preguntar justo sobre ti, ¿cómo has logrado ir forjando esta pasión que se muestra ahorita que nos platicas, que nos dices que es necesaria para triunfar? ¿Cómo descubres tu pasión y qué consejo le podemos dar a todos los jóvenes emprendedores, futuros líderes, de ir cada día poniendo una piedrita para ir construyendo ese edificio de la pasión y pues del éxito? Pues mira, yo digo que pues no tener miedo al fracaso es importantísimo, no tener miedo a dar ese primer paso, a probar. Y si no sale bien, pues tal vez la próxima o la 10ª ya saldrá bien, pero dar ese primer paso es importante, porque de otra manera nunca nos vamos a dar cuenta si somos o no somos buenos en lo que queremos emprender. Yo creo que se necesita coraje para poder hacer esto. Por otro lado, se necesita mantener los pies en la tierra, humildad, no porque nos vaya bien de entrada ya somos o nos creamos que estamos en otro nivel al resto. Eso también es importante mantenerlo, y para mí ser curiosos, sobre todo en estos tiempos, es clave. O sea, estamos en una época donde la tecnología avanza más rápido que en cualquier época de la historia. O sea, lo que aprendimos hoy seguramente en la tarde ya ni siquiera es vigente, porque ya salieron nuevas versiones, nuevas funcionalidades. O sea, tenemos que estar realmente al día innovando y no pensar además que cuando salimos de la universidad ya aprendimos todo lo que había que aprender. Más bien casi que empezamos, o sea, ahí aprendemos a aprender, porque el aprendizaje hoy es de por vida, o sea, eso tiene que ser también claro, y si eso te gusta, pues todavía mejor, ¿no? Claro, pues si pensaban que solamente los médicos son los que después de salir, no, para nada, sobre todo en un entorno tan cambiante como el entorno digital, como el entorno tecnológico, pues por supuesto. Hablando precisamente de estas innovaciones, tenemos algunas preguntas, veo que ya se nos está haciendo un poco corto el tiempo, sobre los gemelos digitales. Estuvimos escuchando entrevistas tuyas sobre todas estas tomas de plantas industriales, etcétera, pero más que preguntarte algo en concreto de tecnología, porque también ahorita está muy vigente la inteligencia artificial, etcétera, nos gustaría escuchar cuáles son estos proyectos que tienen a futuro con diferentes tecnologías. No sé, tal vez si tienen algo que sea disruptivo y que sería interesante comunicar con todos, nos encantaría poder escucharlo. Claro, yo creo que tenemos, o sea, en este momento un portafolio de soluciones interesantísimo, o sea, hablando de cómo hacer a los clientes más competitivos. Es más, y se aplican mucho más hoy en día que tenemos algunas incertidumbres en el mercado, aranceles, etcétera, que hoy más que nunca es importante aumentar la productividad de la industria para compensar cualquier costo externo que pueda surgir. Y además de que competimos con empresas del otro lado del mundo, o sea, no necesariamente con la del vecino. Claro, por supuesto. Entonces, hoy más que nunca es importante estar al día y subirnos a la ola de la transformación digital. Tecnologías, claro,
gemelo digital, que es básicamente una copia del mundo real, pero en el mundo digital. O sea, oímos de avatars y de esto, pero en la industria es aplicable a diseñar en el mundo virtual cosas como, o sea, cualquier producto, desde un automóvil, un avión o un cohete para el espacio, o un vehículo explorador de Marte como el Mars Rover que diseñamos también nosotros, y luego probarlo, o sea, hacer pruebas, en vez de hacer pruebas físicas, se hacen en el mundo digital, o en el metaverso, ese es el mundo digital. Claro. Digamos, estaba hace poco con un cliente de la industria automotriz que decía, es que antes teníamos que construir un prototipo de un coche y hacer una prueba destructiva. O sea, chocar contra una pared, a ver si... Qué divertido. ¿No? O sea, para ver si con un choque de cierta magnitud el pasajero puede sobrevivir el choque, ¿no? Claro. Pero entonces, o sea, imagínense el costo de estar Sí. haciendo 10 de esos y Por 10 supuesto. choques y el tiempo, Claro, ¿no? sí, o sea, sí, sí, y sí. que me salió mal y que se le cayó una puerta, entonces tengo que reforzar la puerta, lo vuelvo a probar y entonces ya la puerta era muy pesada, entonces tengo que bajarle el material, o sea, Sí. muy costoso, muy costoso. Entonces ahora, en el mundo virtual, podemos hacer todo eso en segundos con un nivel de confiabilidad muy alto. Y entonces se pueden hacer diseños ya probados antes de mandarlo a la línea ya de fabricación para tener un vehículo real, pues. Claro. Entonces esto cambia totalmente y hace la industria mucho más eficiente. Inteligencia artificial, que estamos hablando mucho hoy, lo tenemos desde hace más de 30 años en el portafolio para la industria. ¿Qué nos aporta? Bueno, la parte generativa que tenemos hoy, desarrollamos un producto que se llama Copiloto Industrial, que a propósito nos acaban de dar un premio global como la mayor innovación tecnológica. El copiloto industrial lo que hace es, pues es una aplicación de inteligencia artificial que te permite desarrollar el código a través de un prompt, así como si fuera un lenguaje, un modelo normal de inteligencia artificial. Le dices, oye, quiero que mi planta, que mi línea de producción fabrique tantos coches y la banda de transporte que vaya a tal velocidad y que si pasa tal cosa, entonces, ¿no? Tomes esta decisión. O sea, el cerebro de la planta lo puedes programar así, con un prompt de texto. Y el sistema, nuestro copiloto industrial, traduce eso al código ya de programación técnico para que el cerebro lo pueda ejecutar en su lenguaje. Claro. ¿No? Esa es una. Y luego, ya una vez lo programas y corre, luego este mismo copiloto te permite hablar con las máquinas. Y la máquina te dice, oye, resulta que mi motor aquí está vibrando más de lo normal. Si no lo cambias, en 2 semanas probablemente falle. Entonces, pues ya puedes hacer un mantenimiento preventivo y le cambias el motor y ya no falla, ¿no? Sí, entonces, o le puedes preguntar, oye, ¿cuántas piezas fabricaste hoy? Entonces, ¿de qué colores? O ¿cuántos errores tuviste? ¿Y por qué tuviste tantos errores? ¿A qué se debió? Claro. Podemos tener cámaras de visión para hacer el control de calidad. Digamos que antes lo hacía una persona, bueno, ahora lo podemos automatizar y hacer mucho más eficiente. Entonces, son tecnologías que hacen a la industria, pero mucho más eficiente de lo que tenemos hoy. Entonces son cosas muy, muy, muy interesantes que agregan valor así palpable, ¿no? a lo que hacemos. Sí, ahorita que dijiste hablando con máquinas, no sé por qué pensé en Star Wars, ¿no? Y dije, es que realmente estamos llegando a un futuro. No. Pero bueno, no es un Sí. futuro, sino que es un presente. Y eso es lo interesante, no estamos hablando de futuro, es ya hoy. Claro. Hoy. Ya. Sí. Por supuesto. Sí, y hablando de la empresa dentro de Siemens, ¿cómo visualizas la integración de tecnología cuántica dentro de sus operaciones y cuál es el impacto que esta tiene? Bueno, es una tecnología revolucionaria. No está, o sea, la computación cuántica no está, digamos, disponible para mercado masivo, pero va a cambiar también muchísimo en cómo funcionan las cosas, sobre todo la velocidad. Para inteligencia artificial, especialmente, va a ser revolucionaria. Entonces, estamos participando en estos desarrollos, yo diría, para poder aplicar esto a la industria y hacerlo lo que ya hoy tenemos, pero mucho más rápido. Muy bien, pues ya estamos casi llegando al final del episodio. Sabemos que tenemos que terminarlo porque tienes que retirarte, muy, muy puntual, mi querido Alejandro. Pero antes de que nos vayamos, nos gustaría hacerte una última pregunta antes de que demos todo el cierre.
para ti, ¿cuál es tu misión de vida? Ya nos platicaste un poco de hacia dónde vas, cómo la voluntad te ha dirigido y la pasión te ha dirigido hacia donde quieres. Nos has hablado de Siemens, pero ¿cuál es esa misión, ese propósito que tiene Alejandro el día de hoy? Híjole, muy buena pregunta. Y pienso que es generar impacto. Okay. Mover la aguja en lo que sea que hagamos o que haga. Generar impacto positivo en los clientes. Generar impacto positivo en nuestros colaboradores y colegas, en verlos crecer, estar satisfechos con lo que hacemos. Generar impacto en las comunidades, ayudando con nuestros programas de acción social. Generar impacto en los estudiantes, con nuestra labor educativa para certificarlos en nuevas tecnologías. Y finalmente generar impacto en el país y mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Chicos, pues ya estamos llegando al final del episodio. No sé si alguno quisiera precisamente mencionar alguno de los highlights de esta plática que acabamos de tener con Alejandro. La verdad yo me quedo sumamente impresionada, impactada, especialmente con todo el tema de gemelos digitales. Siento que es algo sumamente revolucionario y cómo ahora la industria está cambiando y en vez de, pues justamente como lo diste el ejemplo de la industria automotriz, en vez de chocar y chocar y chocar y chocar, son procesos que puedes automatizar y checar el riesgo, y siento que eso va a revolucionar la industria impresionantemente, y pues el mundo realmente está cambiando y está evolucionando, y pues también muchísimas gracias por generar todo este tipo de nueva tecnología, y también por aceptar esta entrevista. Y pues no, pues un placer. Estamos en épocas muy, muy interesantes. Así es, mi querido Héctor. Totalmente, o sea, cuando mencionaste que puedes hablar con máquinas, o sea, yo me imaginé que literal con la computadora preguntándole a ChatGPT cómo se siente la máquina hoy. Y la máquina contestándote de que me siento ansiosa y buscándole un psicólogo a la máquina. Sí. Alejandro, la verdad es que me impacta mucho tu persona, tu manera de liderar. Sobre todo me encanta que te pregunta Pablo cuál es tu misión de vida y la tienes clarísima. O sea, salimos de las oficinas y le podemos preguntar a quien quieras, de que, no sé, al taquero, oye, ¿cuál es tu misión de vida? O a quien sea. Y creo que muchas personas no tenemos como tan definida esa parte, y por eso, pues, no sé, creo que justo igual en resumen con todos los líderes que hemos entrevistado, tienen clarísimo el por qué están aquí. Y eso es algo que Alejandro nos enseña a todos, de que tengas 18, tengas 15, tengas 35, si tienes claro hacia dónde vas, pues creo que aunque tal vez no sea tu camino, pues vas a ir poquito a poco avanzando, y ahí es donde poco a poco pues vas a ir encontrando tu pasión. Entonces, Alejandro, la verdad es que me quedo impactado, desde las máquinas hasta que tienes esta capacidad de decir, yo sé lo que quiero, sé quién soy y sé hacia dónde voy. Y me impacta mucho que esto lo traduces a acción social, lo traduces a tantas y tantas mejoras que día a día mejoran la calidad de vida de las personas. Pues de gracias, gracias. No, muchas gracias. Y sí, es muy satisfactorio el viaje y ver el impacto que estamos generando. Alejandro, me gustaría que cerráramos con un pequeño mensaje que tú les pudieras dar a todos los chicos, emprendedores, soñadores que quieren precisamente entrar a una industria revolucionaria. ¿Cuál sería ese último mensaje que tú le quisieses dejar a nuestra audiencia, a los líderes que nos escuchan? Bueno, pasión. Hagan lo que hagan, pongan el corazón en lo que hagan. Se puede ser exitoso en cualquier cosa que se emprenda. Sean curiosos y no tengan miedo a fallar. Excelente, pues solamente me queda, Alejandro, agradecerte por esta entrevista, agradecerte porque nos recibiste acá. De hecho, tuvimos algunos percances para empezar la grabación, y justo como lo decía Héctor, creo que una de las cuestiones que hemos visto en muchos de los líderes, en general, grandes líderes, es esta cuestión pues muy humana, ¿no? De entender, todos terminamos siendo seres humanos, y es precisamente esa cuestión de aquí estamos compartiendo, somos seres humanos, hablamos, todos tenemos
problemas, situaciones y al final se terminan resolviendo. Y te quiero agradecer muchísimo por eso y bueno, claramente por esta entrevista y por todo lo que le acabas de entregar a todos nuestros líderes. Muchas gracias, Ale. Bueno, ha sido un placer, un gusto platicar de estas cosas que me apasionan muchísimo y encantado de compartirlas. Muy bien, pues bueno chicos, con esto llegamos a el final de este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube, TikTok e Instagram. Y sin nada más ni nada menos que decir, nos vemos la próxima semana con nuestro episodio final de esta nuestra 6ª temporada de ADN del Líder.